Antes del tiempo, antes de la luz, antes del eco de cualquier sonido, solo existía el vacío. Un abismo negro, informe y primordial, donde nada era y nada podía ser. La oscuridad era total, un manto eterno. El universo entero era un lienzo en blanco sumergido en la nada. Pero entonces, en esa oscuridad infinita, emergió una voluntad. Una presencia se manifestó. No vino con estruendo, sino con un pensamiento. Y ese pensamiento era la primera palabra. La voz de el gran arquitecto resonó en el abismo, cortando el silencio con una autoridad que nunca antes había existido y que nunca se repetiría con tal pureza. No había tierra firme donde pararse, ni aire para transportar el sonido, pero la palabra se abrió paso por el vacío. Y la palabra fue, sea la luz. Y en un instante que duró una eternidad, la oscuridad fue desgarrada. Un estallido de energía pura y resplandeciente, más brillante que 100.000 soles, inundó el vacío. Lo que había sido un caos sin forma fue inmediatamente delimitado. La luz y la oscuridad, las primeras fuerzas del universo, se encontraron y se separaron por orden divina. El arquitecto, al contemplar su primera obra, la declaró buena. A la luz la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Así se inició el primer ciclo, el ritmo fundamental del cosmos. El primer día de la creación había concluido. El universo ya no era la nada, sino un espacio de potencial infinito. Pero el caos aún reinaba en la materia. Las aguas primordiales bullían bajo la luz recién nacida, un líquido espeso, turbulento y sin control. El arquitecto sabía que la siguiente fase requeriría firmeza y estructura. Su mirada penetró las aguas y se preparó para imponer orden. Al inicio del segundo día, el gran arquitecto descendió sobre las aguas caóticas. Las aguas hervían, se agitaban y se resistían a cualquier intento de forma, pues eran el último reducto del vacío. Con un gesto de su mano omnipotente, el arquitecto creó una inmensa y gloriosa bóveda. Esta no era una cúpula simple, era una membrana cósmica, una estructura cristalina de energía que se expandía con la velocidad de la luz, interponiéndose brutalmente entre las aguas. La bóveda actuó como un separador colosal, empujando parte de las aguas hacia arriba y dejando otra parte inmovilizada debajo. Las aguas de arriba quedaron suspendidas, formando los depósitos celestiales, la fuente de las lluvias y la niebla. Las aguas de abajo se calmaron, limitadas por esa estructura imponente. El arquitecto llamó a esta inmensa barrera divisoria cielo. Era la primera capa de protección, el velo entre lo divino y el futuro mundo. Al final del segundo día, la estructura estaba lista. El cielo había sido creado, y las aguas, aunque separadas, seguían cubriendo todo lo de abajo. La tierra, o lo que sería la tierra, aún no era visible. Solo existía un planeta líquido. La bóveda del cielo se cernía, brillante y majestuosa, sobre el tumultuoso océano global. Era una maravilla de ingeniería cósmica, pero al arquitecto aún le faltaba algo: un lugar seco, un punto de apoyo, el escenario donde la vida se desplegaría. Necesitaba tierra firme, y para conseguirla, tendría que dar una orden directa a la misma materia, forzándola a moverse y a revelarse. En el tercer día, el gran arquitecto pronunció un mandamiento a las aguas que cubrían la bóveda inferior. Congréguense las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Fue un espectáculo de poder geológico inimaginable. Montañas se alzaron desde las profundidades líquidas, empujadas por fuerzas tectónicas titánicas. Continentes enteros emergieron de las profundidades con un rugido que hizo temblar el recién formado cielo. Las aguas, obedientes y aterrorizadas, retrocedieron a las cuencas recién creadas. Al lugar seco, el arquitecto llamó tierra. A las vastas congregaciones de agua las llamó mares. El diseño era perfecto. Tierra para habitar, mares para navegar. Pero la tierra, aunque firme, era estéril. Era un paisaje de roca desnuda y polvo.
El arquitecto, cuya esencia es la vida, no podía dejar su mundo así. Su plan era llenarlo de belleza y sustento. Nuevamente habló a la tierra. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y en un estallido de energía biológica, la flora irrumpió en el planeta. Selvas, bosques, praderas y jardines surgieron simultáneamente. Cada semilla contenía el código de su propia replicación. El color, el aroma y la promesa de alimento cubrieron el globo, creando el primer ecosistema. El arquitecto se regocijó en la vibrante paleta de colores. El tercer día se cerró con la tierra vestida de verde, esperando a los señalizadores del tiempo. Al comenzar el cuarto día, el arquitecto dirigió su atención a la bóveda del cielo, que hasta entonces solo había dividido la luz y la oscuridad. Ahora necesitaba marcadores, referencias estables para gobernar los ciclos que había creado. Declaró: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años». Con una precisión cósmica, él creó 2 luminarias gigantes. La primera, una esfera de fuego y gloria, fue el Sol, la lumbrera mayor, destinada a gobernar el día. Su calor y su luz serían el motor de la vida vegetal. La segunda, un disco plateado y sereno, fue la Luna, la lumbrera menor, destinada a gobernar la noche y marcar las mareas. Y junto a ellas, esparció miríadas de puntos de luz diminutos y eternos, las estrellas. Eran joyas cósmicas, cada una en su órbita perfecta, testificando la inmensidad del universo y la grandeza de su creador. Las luminarias fueron puestas en movimiento y comenzaron a tejer el tiempo. Las estaciones se establecieron, y la rotación de la Tierra creó el compás que el arquitecto había dispuesto desde el principio. La luz del sol nutrió a las plantas del día anterior, y la luna veló sobre la Tierra en calma. El arquitecto miró el tapiz celestial en movimiento y lo declaró bueno. La tierra y el cielo ya estaban completos en su forma y en sus ciclos. Ahora solo faltaba llenarlos de movimiento, de aliento, de la alegría de la existencia. La siguiente etapa sería la vida animada, y comenzaría en el vasto, indomable reino del agua y el aire. El quinto día marcó el comienzo de la vida con alma, la primera vez que algo se movería por voluntad propia. El gran arquitecto, mirando los vastos mares y la bóveda del cielo, ordenó: «Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos». Los océanos se estallaron en vida. De las profundidades surgieron criaturas gigantescas y maravillosas, las grandes ballenas y los leviatanes, monstruos marinos de tamaño épico. Junto a ellos, millones de especies menores, desde peces plateados hasta crustáceos brillantes, poblaron cada rincón acuático. Al mismo tiempo, el aire se llenó de movimiento y canto. Aves de todo plumaje y tamaño alzaron el vuelo por primera vez. Águilas poderosas, colibríes veloces y bandadas migratorias llenaron el cielo con sus siluetas y sus trinos. Por primera vez, el Creador les dio una bendición activa: «Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». Era la delegación del poder de la reproducción. El mundo estaba resonando con vida y movimiento. Los peces brillaban, las aves cantaban, y el sonido del batir de alas era música en la bóveda. El arquitecto se deleitó en la vitalidad de su obra y declaró el día bueno. Pero la tierra, que ya estaba cubierta de vegetación, aún esperaba a sus propios habitantes, a las criaturas que caminarían sobre su superficie y se arrastrarían por su polvo. El drama de la vida estaba a punto de alcanzar el clímax de la creación. Llegó el sexto día, el gran final del acto creativo. El gran arquitecto se concentró en la tierra. Los continentes, ya verdes y vibrantes, esperaban a sus maestros. La orden fue concisa y final para los reinos inferiores. Produza la tierra seres vivientes según su género,
bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y la tierra obedeció. El polvo se estremeció y se formó. Aparecieron los majestuosos leones, los veloces venados, los elefantes gigantes y las criaturas más pequeñas que reptaban. Cada uno fue diseñado con una complejidad asombrosa, dotado de instinto, fuerza y belleza. El paisaje se llenó de la caza, el pastoreo y el rugido de la vida salvaje. El arquitecto observó a las bestias. Eran hermosas, funcionales, pero les faltaba algo: la capacidad de reflejar la imagen de su creador, de ejercer dominio con entendimiento, de amar y de razonar. El arquitecto se detuvo. No dio una orden a la tierra, sino que se dirigió a sí mismo, revelando un plan íntimo que cambiaría el destino del universo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señorí en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este sería el acto supremo, la joya de la corona, el ser que llevaría la impronta divina. El arquitecto se inclinó sobre el polvo de la tierra, y la tensión de la creación se hizo palpable. El mundo contuvo el aliento para presenciar la génesis de la humanidad. Con sus propias manos, el gran arquitecto tomó arcilla fina, polvo de la tierra recién formada, y comenzó a moldear. No fue un acto de magia distante, sino un trabajo cercano y personal. Esculpió la forma perfecta, el diseño más complejo de toda la creación, el hombre. Cuando la figura de barro estuvo completa, inmóvil y sin vida, el arquitecto se acercó, se inclinó sobre su creación y sopló en sus narices el aliento de vida. No era aire en solitario, era una chispa de la esencia divina, un alma eterna. El hombre se estremeció, abrió los ojos y por primera vez vio la luz del día, ya su creador. Fue llamado Adán, que significa tierra o polvo. Adán era la cúspide de la creación, un ser con razón, voluntad y una conexión directa con el arquitecto. Para que Adán prosperara, el Creador había preparado un lugar especial, el jardín del Edén. Adán fue colocado en este paraíso, un huerto que era la perfección botánica. Recibió su primera misión, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guarde. Se le concedió libertad absoluta, con una única y solemne restricción: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comprendió su dominio. Como primer acto de señorío, nombró a todos los animales y aves, reconociendo y clasificando la vasta zoología. Pero en todo ese esplendor, el arquitecto notó una carencia. La vida en el Edén era perfecta, pero Adán estaba solo. El Creador no quería que su representante más preciado estuviera incompleto. Se requería un complemento, una compañera adecuada, y para obtenerla se iniciaría el misterio de la compañera. El gran arquitecto hizo caer un sueño profundo sobre Adán. No era un sueño de descanso, sino un trance creativo, un estado de suspensión total. Mientras Adán dormía, el Creador realizó la cirugía más delicada. Tomó una de las costillas de Adán y cerró la carne en su lugar. Esta costilla no era solo un hueso, era la materia prima para un ser que compartiría la misma esencia, que sería hueso de sus huesos y carne de su carne. De esta costilla, el arquitecto modeló a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, su reacción fue de éxtasis y reconocimiento inmediato. Él la llamó varona, porque del varón fue tomada. Ella era el espejo y la ayuda idónea, el equilibrio perfecto para su soledad. El arquitecto bendijo a la pareja, declarando la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La creación estaba completa. El séptimo día, el arquitecto descansó, no por agotación, sino en la satisfacción de su obra. Todo era muy bueno.
Adán y Eva vivían en el Edén, desnudos y sin vergüenza, disfrutando de la comunión plena con Dios y entre ellos. Sin embargo, en medio del jardín perfecto, se encontró una amenaza latente, una criatura astuta, la antítesis del orden divino, que pronto pondría a prueba la obediencia humana y desataría el desastre. La serpiente tentadora. Esta criatura, más astuta que todos los animales del campo, se acercó a Eva, sola cerca del árbol prohibido. Su voz no era amenazante, sino sutil, insinuante, sembrando la primera semilla de la duda en la mente humana. ¿Con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Eva respondió, repitiendo la orden con precisión, pero revelando una pequeña fisura en su entendimiento. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. La serpiente, sonando con frialdad ante esa pequeña adición, ni lo tocarán, vio la oportunidad. Su refutación fue una blasfemia directa y atractiva. No morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos de ustedes serán abiertos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación era irresistible. La promesa de un conocimiento igual al divino sedujo a Eva. Miró el fruto. Era bueno para comer, agradable a los ojos y, lo más tentador de todo, deseable para alcanzar la sabiduría. Eva extendió la mano, tomó el fruto prohibido y comió. La obediencia se rompió. Inmediatamente se acercó a Adán, quien estaba con ella, y le ofreció, perpetuando la transgresión. Adán, consciente de la orden divina y de las consecuencias, también comió. El efecto fue inmediato, pero no el prometido. Sus ojos se abrieron, sí, pero sino al horror de la desnudez y la vergüenza. En ese instante, la inocencia del Edén se hizo añicos. El conocimiento que obtuvo fue el conocimiento de su propia imperfección. Se dio cuenta de que estaban desnudos, y en un acto de desesperación instintiva, corrieron a coser hojas de higuera para cubrirse. La comunión plena con el Creador se había roto. Al caer la tarde, Adán y Eva oyeron la voz del gran arquitecto que paseaba por el huerto. Por primera vez sintieron terror y se escondieron entre los árboles. ¿Dónde estás tú?, preguntó el arquitecto, no por ignorancia, sino para iniciar el juicio. Adán, temblando, respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El arquitecto confrontó a Adán con la pregunta de la traición. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Adán, en lugar de aceptar la responsabilidad, culpó a su esposa y, por implicación, al Creador que se la había dado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. El arquitecto, al ver que la obediencia había sido reemplazada por el engaño y la culpa, pronunció las 3 maldiciones. Primero fue la serpiente, condenada a arrastrarse ya a ser odiada. Luego vino el juicio sobre la mujer, dolor en el parto y sujeción al marido. Finalmente, el juicio sobre el hombre y la tierra. El trabajo se haría penoso, la tierra produciría espinos y cardos, y la vida estaría marcada por el sudor. Y lo más terrible de todo, la vida eterna había terminado. Polvo eres y al polvo volverás. Pero incluso en el juicio, el arquitecto mostró su primera promesa de redención. Dijo a la serpiente que la descendencia de la mujer le heriría la cabeza, una promesa de que el mal sería vencido. Luego, en un acto de amor dolido, el arquitecto mismo visitó a Adán y Eva con túnicas de pieles, el primer sacrificio. Ya no podía permanecer en el Edén, no fuera que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado caído. El Edén fue sellado. El hombre y la mujer fueron expulsados, y la puerta fue custodiada por
custodiada por querubines con espadas de fuego. Adán y Eva se encontraron solos en el mundo áspero y salvaje que estaba fuera del paraíso. El trabajo era duro y la tierra ingrata, pero la vida, aunque cayó, continuó. La pareja tuvo su primer hijo, Caín, cuyo nombre significaba adquisición. Eva pensó: «He adquirido varón por voluntad de Jehová». Poco después nació su segundo hijo, Abel. Caín se hizo agricultor, luchando con la tierra espinosa. Abel se convirtió en pastor de ovejas. La civilización nacía, y con ella, el primer conflicto por la adoración. Llegó el momento de ofrecer sacrificios al arquitecto. Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra. Abel trajo lo mejor de sus rebaños, los primogénitos y la grasa. El arquitecto miró con favor a la ofrenda de Abel, que representaba un sacrificio de vida, pero no a la de Caín, que fue hecha sin la devoción y el espíritu correcto. La envidia se apoderó de Caín. Su rostro se descompuso en ira. El arquitecto le advirtió: «¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Caín ignoró la advertencia. La envidia lo consumió. Llevó a su hermano Abel al campo, y allí, en un acto de violencia brutal y sin precedentes, Caín mató a Abel. El arquitecto confrontó a Caín: «¿Dónde está Abel tu hermano?». La respuesta de Caín fue un desafío frío e indiferente: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». La sangre de Abel clamó desde la tierra. El arquitecto pronunció un nuevo juicio sobre Caín, condenándolo a ser un errante y vagabundo sobre la tierra. El polvo, que antes había formado al hombre, ahora se negaba a devolver el fruto a Caín. Caín clamó por misericordia, temiendo que cualquiera que lo encontrara lo mataría. El arquitecto, en un gesto de piedad, puso una señal sobre Caín para protegerlo. El primer asesinato había manchado la tierra y la humanidad se enfrentaba a su propia oscuridad y expansión. El linaje de Caín se expandió, y aunque estaba marcado por la violencia y el exilio, su descendencia fundó las primeras ciudades y desarrolló las artes y la metalurgia. De Caín descendió a Lamec, quien fue el primer polígamo y un asesino aún más jactancioso que su antepasado. La maldad estaba creciendo exponencialmente. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set. Este hijo representó un nuevo comienzo, un linaje de esperanza y fe. Set tuvo un hijo llamado Enós, y en los días de Enós, la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová. Se formó un contraste crucial: el linaje impío y civilizado de Caín, y el linaje de Set, que buscaba la comunión con el arquitecto. Las generaciones se sucedieron, viviendo vidas que se extendieron por siglos. Los patriarcas de este tiempo, Matusalén, Lamec, Jared, alcanzaron edades épicas, pero la vida humana se dirigió lentamente hacia una catástrofe moral. En medio de esta creciente iniquidad, hubo hombres que caminaron con el arquitecto. El más notable fue Enoc, quien vivió solo 365 años antes de que el arquitecto decidiera un destino extraordinario para él. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Fue el primer hombre en escapar de la maldición de la muerte. A pesar de los ejemplos de fe como Enoc, la corrupción se extiende como una plaga. Un evento terrible ocurrió cuando los hijos de Dios, seres celestiales, se unieron con las hijas de los hombres. De esta unión nacieron los Nefilim, los gigantes, hombres de renombre, que llenaron la tierra de violencia y terror. El corazón del gran arquitecto se quebrantó al ver la perversidad de su creación. La inclinación de cada pensamiento humano era continuamente al mal. La tristeza divina se convirtió en un juicio sin precedentes. El gran arquitecto sintió un profundo dolor por haber creado a la humanidad. Declaró su decisión: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo.
pues me arrepiento de haberlos hecho. La sentencia era total, la aniquilación de toda la vida terrestre. Pero en la lista de nombres destinados a la destrucción, había una excepción: Noé. Noé, descendiente de Set, era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y había encontrado gracia ante los ojos del arquitecto. El Creador reveló su terrible plan a Noé y le dio una misión imposible: construir un arca. No era un simple barco, sino una caja colosal, un refugio flotante de madera de gofer, con 3 cubiertas y una única ventana en la parte superior. Las dimensiones eran precisas y enormes: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Noé debía recubrirla con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. El propósito del arca era preservar la vida. El arquitecto le dijo: «He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Pero la vida continuaría a través de Noé y su familia, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. Y, crucialmente, de cada especie de animal terrestre, Noé debía llevar una pareja, macho y hembra, y de las especies limpias, 7 parejas. Noé comenzó a construir. Durante 100 años, cortó, moldeó y calafateó el arca, predicando sin éxito a una generación escéptica y burlona. El juicio se acercaba, y solo la fe de un hombre y su familia, darían testimonio. El arca estaba terminada. Los animales, guiados por un instinto misterioso, se dirigieron hacia el refugio en parejas, entrando silenciosamente en la vasta estructura de madera. Noé, su familia y todos los animales entraron, y el gran arquitecto mismo cerró la puerta del arca desde el exterior. Y entonces, el infierno se desató. Se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos se abrieron. El agua no cayó, sino que irrumpió con furia tanto desde arriba como desde las profundidades. Llovió torrencialmente durante 40 días y 40 noches. El agua subió, imparable, cubriendo las llanuras, escalando las colinas y, finalmente, sumergiendo las montañas más altas. Toda vida que respiraba aire en la superficie terrestre, desde el hombre hasta el ganado y las aves, pereció. Solo el arca flotaba, balanceándose sobre la inmensidad de las aguas, la única isla de vida en un mundo líquido de muerte. El juicio de Dios había purgado la tierra. El diluvio prevaleció sobre la tierra durante 150 días. La única luz visible era la del sol a través de la única ventana superior, un recordatorio constante de que el mundo exterior había desaparecido. Finalmente, el arquitecto aceptó a Noé. La mano divina hizo pasar un fuerte viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a descender. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron. Lentamente, las aguas retrocedieron, y el arca se posó sobre las ásperas cimas de los montes de Ararat. Noé y su familia esperaron pacientemente dentro del arca durante muchos días. Para medir la disminución de las aguas, Noé abrió la ventana y soltó un cuervo, que voló de un lado a otro. Luego soltó una paloma. La primera vez, la paloma no encontró dónde posarse y regresó. 7 días después, soltó la paloma de nuevo y regresó al anochecer con una hoja de olivo fresca en su pico. Era el signo inequívoco de que la vegetación había renacido y las aguas habían bajado. 7 días después, soltó la paloma por tercera vez y esta vez ya no regresó. La tierra estaba lista. Noé abandonó la cubierta del arca y miró hacia afuera. La superficie de la tierra estaba seca. El gran arquitecto dio la orden final: «Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo». Fue la segunda vez que la vida fue liberada sobre el planeta. El primer acto de Noé al pisar la tierra firme fue construir un altar a Jehová. Tomó de todos los animales y aves limpias y ofreció un sacrificio de holocausto.
El aroma de la ofrenda ascendió, y el arquitecto lo olió con complacencia. Declaró que nunca más volvería a maldecir la tierra a causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, juró: no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Luego, el arquitecto inició un pacto con Noé y con toda la vida. La bendición fue la misma que para Adán: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Pero se añadieron nuevas leyes sobre la alimentación y el derramamiento de sangre. Para sellar este pacto eterno, el arquitecto colocó su arco en las nubes. El arco iris fue declarado la señal visible de que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Cuando el arquitecto viera el arco, se acordaría del pacto. La humanidad, a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzó a repoblar la tierra. Pero la mancha de la caída humana reapareció rápidamente. Un día, Noé bebió vino, se embriagó y se desnudó en su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y, en lugar de respetarlo, se lo contó a sus hermanos con burla. Sem y Jafet tomaron un manto, caminaron hacia atrás y cubrieron a su padre sin mirarlo, honrando su autoridad. Cuando Noé despertó y supo lo que Cam había hecho, pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, condenándolo a ser el siervo de los siervos. Bendijo a Sem y Jafet por su respeto. A partir de este evento, las familias de los 3 hijos se dispersaron y se convirtieron en las naciones de la tierra. La tabla de las naciones muestra cómo todos los pueblos del mundo provienen de estos 3 linajes. La población creció y se estableció en una llanura en la tierra de Sinar. Los hombres, llenos de orgullo y buscando la fama, decidieron construir un monumento que desafiara al cielo, una torre que llegaría hasta el cielo. Su objetivo era unirse y no ser dispersos. El arquitecto, al observar esta arrogancia, vio el peligro de que la humanidad, unida en un solo lenguaje y propósito malvado, no tenía límites. Descendió y dijo: ahora, nada les hará dejar de lo que han pensado hacer. Para frustrar el plan y forzar la dispersión, el Creador llevó a cabo un acto ingenioso: la confusión de lenguas. El gran arquitecto hizo que los hombres dejaran de entenderse. El lenguaje unificado se fragmentó en múltiples dialectos. De repente, la construcción se detuvo. La gente no podía comunicarse para pedir ladrillos o mortero. Fueron forzados a dispersarse por toda la tierra, agrupándose por aquellos que podían entender. El nombre de esa ciudad era Babel, que significa confusión. El orgullo humano había sido humillado. Con el diluvio y Babel, el arquitecto había tratado con la humanidad en su conjunto. Ahora, su plan cambiaría. Elegiría a un solo hombre y, a través de él, crearía una nación dedicada a llevar su bendición a todo el mundo. Este hombre era Abram, descendiente de Sem, nacido en Ur de los Caldeos. El arquitecto se reveló a Abram en un llamado trascendental: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Era una promesa de tierra, descendencia y bendición universal. Abram, a la edad de 75 años, obedeció. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, y comenzó una migración épica hacia lo desconocido. Llegó a la tierra de Canaán, pero la promesa de descendencia era difícil de creer, pues Sarai era estéril. En un momento de duda, Abram tomó a su sierva Agar, y ella concibió a Ismael. Pero el pacto de Dios no estaba en Ismael. A los 99 años, el arquitecto se le apareció de nuevo y cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. El pacto se renovó con un sello físico, la circuncisión. La promesa era clara: un hijo nacería de Sara y se llamaría Isaac.
Poco después, 3 visitantes divinos descubrieron a Abraham bajo el calor del día. Ellos le confirmaron la noticia. El hijo prometido nacería en 1 año. Sara, que escuchó tras la puerta de la tienda, se rió de incredulidad, pues ambos eran viejos. Por eso, el hijo fue llamado Isaac, que significa risa. En esa visita, el arquitecto reveló su plan de juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuyas iniquidades habían llegado al cielo. Abraham, con una audacia conmovedora, intercedió por Sodoma, negociando con el arquitecto. ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Quizá haya 50 justos? Y Abraham continuó hasta que el arquitecto prometió perdonar la ciudad si se encontraba tan solo 10 justos. Desafortunadamente, ni siquiera 10 se encontraron. El juicio cayó con fuego y azufre, destruyendo las ciudades. Solo Lot, el sobrino de Abraham, fue rescatado por ángeles, pero su esposa, al mirar atrás desobedeciendo la orden, se convirtió en una estatua de sal. En su vejez, Sara finalmente concibió y dio a luz a Isaac. La risa se llenó de alegría, pero la tensión con Ismael, el hijo de la esclava, se hizo insostenible. Sara exigió que Agar e Ismael fueran echados. El arquitecto, aunque apesadumbrado, consintió, prometiendo hacer de Ismael una gran nación. Años después, cuando Isaac ya era un joven, el arquitecto puso a Abraham en la prueba de fe más devastadora. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no dudó. Al amanecer, tomó a Isaac y leña, y partió. Isaac, caminando junto a su padre, preguntó con inocencia: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con una fe ciega: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». En el monte ató a Isaac y levantó el cuchillo, pero el ángel del arquitecto gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». En el lugar de Isaac, un carnero fue provisto y sacrificado. El pacto de Dios fue sellado con un juramento divino. El linaje de la promesa estaba asegurado. Isaac creció y se casó con Rebeca, y ella dio a luz a 2 gemelos que lucharían desde el vientre, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, pero el arquitecto declaró que el mayor servirá al menor. La historia de los gemelos se convirtió en una saga de rivalidad y engaño. Esaú, el cazador, despreció su primogenitura al venderla a Jacob por un plato de guiso rojo. Años después, Jacob, con la ayuda de Rebeca, engañó a su padre Isaac, ya ciego, para recibir la bendición del primogénito, destinada a Esaú. Jacob tuvo que huir de la ira de Esaú comenzando un viaje en el cual el arquitecto se le apareció en un sueño épico, donde vio una escalera que unía el cielo y la tierra con ángeles subiendo y bajando. Dios renovó la promesa de Abraham con Jacob. En su exilio, Jacob se enamoró de Raquel, pero fue engañado por su tío Labán para que primero se casara con su hermana Lea. Tras 7 años más de servicio, se casó con Raquel. Jacob, quien pasó de ser un engañador a un hombre transformado por la lucha con lo divino, tuvo 12 hijos, quienes se convertirían en las 12 tribus de Israel. Su favorita era Raquel, quien finalmente dio a luz a José y, más tarde, a Benjamín. José era el más amado, y Jacob le regaló una túnica de diversos colores. Los hermanos de José, llenos de envidia, conspiraron contra él, vendiéndolo como esclavo a Egipto. Pero ese acto de maldad sería utilizado por el arquitecto para salvar a su pueblo. El Génesis termina con José en Egipto, ascendiendo de esclavo a visir, el segundo hombre más poderoso del mundo. Al final del libro, Jacob, ahora llamado Israel, y toda su familia descienden a Egipto para escapar de una gran hambruna, cumpliendo así la última parte de la profecía de Abraham. El gran arquitecto ha establecido su pacto, elegido a su pueblo y lo ha colocado temporalmente en un lugar de protección,
listo para la siguiente etapa de su gran plan de redención.